Buenas noches a todos los que se han incorporado a la clase de hoy. Continuamos en Apocalipsis 2050. Estamos en la parte 27 y estamos estudiando el capítulo 6 de Apocalipsis. Lo dividimos en bloques y estamos estudiando esta noche el bloque número 5. Antes de entrar a la clase, voy a hacer una introducción pastoral, una reflexión pastoral. Eso siempre es bueno tenerlo presente, lo que voy a comentarles. Y en donde quiero detenerme es en algo que es muy real en la conducta del ser humano. En toda experiencia de formación, sea académica, sea comunitaria, sea en un colegio, sea en una universidad, sea en pintura, gente que se mete a estudiar que pintar, a las personas que se meten a estudiar carreras técnicas. Lo natural es que inicia con un grupo de personas, muchas veces amplio, y con el paso va entrando la deserción. Eso pasa en todas las áreas, eso pasa en la iglesia, eso pasa en el trabajo, eso pasa en la universidad. Entra un grupo considerable y con el tiempo se van desgranando. Y esto no es un fracaso, es un patrón humano. El ser humano no tiene la tendencia a permanecer. Se mueve mucho por las emociones, se mueve mucho por las circunstancias. Entonces, este tipo de deserción ocurre en todas las áreas de la vida. Como les digo, en los estudios, en los trabajos, en los procesos personales y, por supuesto, en los discipulados. Y no hay deserción porque el contenido no sea valioso. El problema no es el contenido, sino porque no hay constancia en la persona. La constancia exige más que un entusiasmo emocional, más que algo de la mente, más que algo del sentimiento. Por eso quise iniciar esta charla con estas palabras y agradecerle a cada uno de los que están acá. Quiero agradecer de verdad, sinceramente, a los que siguen en estas clases, en el día a día, en que estudiamos 2 veces a la semana, pues más en la iglesia. Y a los que están de forma intermitente, porque algunos por cuestiones fuera de su control, como el trabajo, como la salud, tal vez responsabilidades familiares. Entonces, a veces alternadas, a veces entran a una clase, a veces no. Y esto no descalifica a nadie, ni tampoco los aleja del corazón de Dios. Sin embargo, la idea de hacer esta introducción es para tener presente algo fundamental que nos sirve aún dentro del estudio que estamos haciendo. Porque Dios no va a medir la fidelidad por una asistencia perfecta a nada, pero sí va a medir la fidelidad por un corazón dispuesto a permanecer a pesar de cualquier cosa. Porque el llamado que Dios hace no es simple, no dice comience. El Señor no dice inicie, no solo dice sígame, el Señor dice permanece. Por eso es que en la Escritura vemos aquella frase que se repite en 3 ocasiones: esfuérzate y sé valiente. Y hay una parte donde dice esfuérzate y sé muy valiente. Esto no es una exhortación a ser un héroe, sino a perseverar, a no rendirse, a no soltar los procesos. ¿Por qué esto es importante entenderlo, mis hermanos? Porque si yo entiendo esta introducción, esto que estoy planteando en este momento, voy a entender también todo el proceso del estudio del Apocalipsis y todo el proceso del estudio de la Biblia, por supuesto. Nosotros los mártires que vemos en el capítulo 6 no fueron personas extraordinarias por naturaleza, no, no. Son seres humanos como usted y como yo. Bien lo dice Santiago cuando habla de Elías, dice que Elías es un hombre que estaba sujeto a las mismas emociones que todos nosotros. Y así pasa con cualquier personaje de la Biblia, está propenso, está sujeto a cualquier circunstancia, igual que nosotros, diferentes tiempos,
diferentes épocas, décadas o centurias, pero al final de cuentas están los seres humanos de la Biblia expuestos como usted y como yo. Pero estos creyentes que permanecieron, que están ahí, de los cuales habla muy bien la palabra en el libro de Hebreos, de los que dice el mundo no era digno de ellos, fueron creyentes que decidieron no abandonar su testimonio, aun cuando el precio fuera alto. Y ese mismo principio aplica para hoy. No todos vamos a correr al mismo ritmo, pero todos tenemos el mismo llamado a no abandonar la carrera. Sea que caminemos, sea que corramos, sea que nos arrastremos, pero tenemos que continuar en la carrera. Así que mis hermanos, si ustedes están aquí hoy, yo les doy gracias por el esfuerzo de permanecer. No porque sean ni sea yo mejor que otros, sino porque hemos decidido permanecer en esta carrera. Y para Dios eso es muy importante. Por eso que un estudio bíblico serio no se puede planificar a corto plazo. Yo no entiendo esas personas que se preguntan, bueno, ¿y cuándo dejamos de estudiar la Biblia? Pues nunca. Una persona que ame a Dios y que ame la palabra nunca deja de estudiar la Biblia. La Biblia fue escrita en 1600 años por 40 autores diferentes. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que incluso viviendo 100 años nosotros, que llegáramos a vivir esa cantidad? Y aún dentro de esos 100 años, mis hermanos y mis hermanas, ya nosotros vivimos muchos años fuera del orden del Señor. Y que creamos que vamos a aprender nosotros en una vida tan corta, 1600 años de historia bíblica y mucho menos el pensamiento de Dios que es infinito. Entonces, cuando nosotros nos evocamos a estudiar la palabra de Dios en nuestra vida cristiana, en nuestro discipulado, Dios nos dice que corramos la carrera no de una sola vez, sino que vayamos avanzando paso a paso. Por esa razón es que el Apocalipsis, como lo estamos estudiando, tanto aquí como la carrera que tenemos a descubrir a Cristo en toda la Biblia, lo hacemos por partes. En este caso, en el capítulo 6 por bloques. No es que yo pretenda fragmentar el mensaje, sino lo que Dios pone en mi cabeza es que lo hagamos caminable. Si yo les digo a ustedes, vamos caminando hasta la frontera, y les digo, hay 350 kilómetros a la frontera, que fuese así, solamente estoy diciendo un estimado, pero realmente no tengo presente cuántos kilómetros hay. Y les digo, vamos a caminar 350 kilómetros, ¿quién se apunta? Pero si decimos, vamos a caminar un día, y en este día vamos a caminar 60, 70 kilómetros o 50, depende del ritmo de cada uno, vamos a llegar a la frontera. Entonces, cada bloque, a como lo estamos estudiando, significa una parada, un respiro, un momento para asimilar lo aprendido antes de seguir avanzando. Así es como funciona la fe, mis hermanos y mis hermanas. Nadie crece espiritualmente ni llega a la cúspide de la fe de un día para otro. Dios puede hacer eso con nosotros, puede poner que lleguemos de un solo momento hasta la cúspide de la fe. Pero Dios decide darnos a nosotros los tramos. Por eso, cuando estudiamos Apocalipsis, lo vimos con las iglesias fragmentadas. Y para llegar a Apocalipsis vimos una serie de libros del Génesis que nos van dando a nosotros una historia en la cual nosotros vamos aprendiendo, la vamos asimilando. Y así cada tramo de la gracia de Dios para nuestro día a día nos ayuda a mantenernos. El mismo Señor Jesús lo dijo de una manera sabia, como solo Él lo sabe hacer, en la oración del Padre Nuestro, darnos el pan nuestro de cada día. Por eso dividimos el Apocalipsis, por eso dividimos la Biblia, por eso estudiamos por bloques. Y en el caso de lo que estamos estudiando ahorita, lo dividimos en 8 bloques, el capítulo 6. Hoy estamos o vamos a estudiar el capítulo 6, verso 9 al 11, que sería el bloque 5.
y todavía nos quedarían 3 bloques más después de hoy para lo que es el capítulo 6. Y ahí vamos, despacio. No tenemos prisa. No sabemos si el Señor nos va a llamar a su presencia o va a venir antes de que terminemos, pero por lo menos vamos a estar con un corazón dispuesto y preparado, mis hermanos. No podemos estar alimentando nuestro espíritu con cosas que no nos sostienen. Hay cosas que nos entretienen, pero no nos sostienen. Podemos pasar muchas horas, muchas horas frente a un programa de televisión, a series de televisión, a los TikToks, a los cortos que presenta, y es muy entretenido, y no estoy diciendo que eso sea malo. De hecho, hay cosas muy edificantes que uno puede aprender, pero no es lo que nos va a sostener a nosotros en nuestra vida eterna. Entonces, cada vez que estudiamos una clase, cada una tiene su propio énfasis, cada una tiene su propio peso y cada una tiene su propio propósito. Por eso es que es importante mantenernos fieles y no estar dejando a Dios en segundo lugar mientras ponemos otras cosas en primero. Y estas cosas son volátiles. Todo lo que usted ve en su entorno, lo que son las circunstancias, los que son las personas, las cosas, los trabajos, la economía, el país, el mundo y nosotros mismos somos temporales. Nada, nada bajo el sol es permanente. El Señor lo dijo claro a través de Salomón. Todo es vanidad, dice. Por eso es que Dios nos pide a nosotros que avancemos, pero que no veamos la distancia. Sí veamos la distancia entendiendo que Él ya llegó allá, pero que para llegar allá necesitamos constancia. Debemos de permanecer, debemos de avanzar, no debemos de abandonar el proceso, porque después, entre más nos alejamos, más difícil es regresar. Y eso es lo que tenía en mi mente para introducir al estudio de hoy. Alguien podría decir, pero pastor, utilizó 15 minutos del estudio para darnos esta charla. Es que es importante, mis hermanos, analizarnos a nosotros mismos y no pretender que vamos a aprender todo el mismo día, ni siquiera esta clase, no todo nos queda grabado en la mente, sino que tenemos que ir en un proceso de vivencia y aprendizaje. Digo aprendizaje porque una vez que lo tenemos en el corazón y viene la vivencia, la experiencia, lo podemos aplicar a nuestras vidas. Sin eso, mis hermanos, no vamos a llegar al final. Podríamos llegar al final en cuanto a estar delante de Dios, pero ¿bajo qué costo? Bajo el costo de que el Señor no nos vea con agrado porque seríamos obreros que llegaríamos avergonzados. Este grupo, como el de los lunes, viene siendo casi el mismo, yo no los veo el mismo porque el lunes hay una asistencia y el viernes hay otra y en la iglesia hay otra. Aunque las mismas personas están en los 3 grupos, el total de la asistencia no es lo mismo. Los lunes podemos tener unos 30 dispositivos con una serie de personas detrás de cada uno. Un día como hoy entre 18 y 19. Y en la iglesia lo mismo, alterna. Un día llegan una cantidad de personas, otro día llega más. Estoy hablándole en particular de lo que me toca a mí hacer. Pero al final de cuentas no hay una permanencia, como les digo, estable. Más bien hay muchos que terminan desertando. Unos se van y después regresan. Otros se van y nunca regresan. Pero al fin de cuentas esa es la conducta. Con esto en la mente, vamos a entrar al enfoque de hoy de Apocalipsis 6 9 al 11. Porque estas almas que están debajo del altar no llegaron ahí de golpe. Tuvieron que pasar procesos, tuvieron que pasar etapas, tuvieron que pasar presiones, tuvieron que pasar persecuciones. No es que llegaron en la noche y la mañana, llegaron y, ay, qué bien que estás aquí. Sentate porque te voy a dar la bendición de la promesa. No, tuvieron que ser fieles cada uno en su tramo. Los del primer siglo en lo que les tocó a ellos. Los que tuvieron que ir en la carrera que se dio en la Edad Media,
lo que les tocó. Los que les tocó allá en el siglo XVII, siglo XV al siglo XVII, toda esa separación de las iglesias o de las denominaciones, porque iglesia solo hay una, tuvieron que vivir eso. La gente del año 70, cuando se dio el desarrollo pentecostal y empezó a darse todo aquel periodo del evangelismo, de la gente que andaba abriendo iglesias por todo lado, se vivió esa etapa. Y ahora nosotros estamos viviendo la nuestra con presiones, con procesos diferentes, pero al fin de cuentas cada uno de nosotros tenemos que vivir como creyentes cada etapa y eso lo vivieron estas personas que vamos a ver debajo del altar. Ahora no piense que son personas o, o grupos de personas que son solamente el primer siglo o son solamente de nuestra era actual o de los que vendrán. No, porque Juan está viendo esto desde el futuro, desde la conclusión hacia atrás. Entonces abarca a muchos tipos de personas de muchas etapas. Pero ninguna de estas personas vieron el final, sino que permanecieron ahí. Y usted y yo tenemos una gran posibilidad que no tuvieron muchos. Nosotros podemos ver el final. Y aún así ellos no abandonaron, permanecieron durante ese largo camino. Dios no nos pide recorrer todo el camino hoy. Dios nos pide fidelidad en cada uno de los tramos que estamos caminando. Y algo muy importante, mis hermanos, hay muchas personas que dicen, ah, ya escuché la clase hablando de esta. Y es interesante porque cuando van a la universidad y tienen que hacer el examen, que tengan que hacer lo que estén estudiando, psicología, leyes, doctorados, artes musicales, lo que sea, tienen que estudiar, tienen que prepararse. No llega la persona y dice, ah, es que ya con la clase que me dio el maestro, con eso me quedo, me es suficiente, voy a ir a hacer el examen. Voy a hacer el examen de bachillerato porque con lo que me dio el profesor me es suficiente. Eso es mentira. Tienen que sentarse, repasar, estudiar, pero lo hacen con lo que tiene que ver con el mundo, no con lo que tiene que ver con Dios. O sea, les da pereza venir y dice, vamos a repasar esto que dio el pastor durante la semana, vamos a estudiar los textos, vamos a sentarnos a analizarlos, vamos a escudriñar un poco más por nuestra propia cuenta. La mayoría de los creyentes se quedan con lo que escuchan el domingo o el sábado, en esa hora y media, 2 horas, y se quedaron con eso y toda la semana la Biblia quedó guardada en una gaveta. No digo todos, dichosamente, pero la mayoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando estudiamos de esa manera, entendiendo que la Biblia está llena de símbolos, leer la Biblia y especialmente el Apocalipsis es como ver una película en otro idioma. Usted llega y usted habla español y le pone una película en ruso, le voy a poner ruso o le voy a poner mandarín. ¿Y por qué voy a poner esos idiomas? Porque hoy mucha gente entiende bastante inglés por la cantidad de bombardeo que hay a través de las redes. Pero no se escucha ruso, no se escucha mandarín, no se escucha el idioma checo. Usted le pone una película como esa. No entiende nada. Y eso pasa muchas veces cuando abrimos la Biblia, especialmente al principio. Hay mucho deseo, mucha sed de aprender, mucho deseo de entender a quien nos está llamando a través del Espíritu. No consciente, sino lo que el Espíritu Santo hace en cada corazón, pero no se entiende nada. Entonces unos abandonan por eso, otros abandonan porque les parece que es muy largo, otros porque les parece muy aburrido y otros porque creen que ya tienen todo el conocimiento del mundo. Porque nacimos creyentes en una familia creyente y conozco mucho. Y se pierde la oportunidad de ver la película completa. Se va y lo único que le quedó es esa película sin idiomas. Cuando estudiamos nosotros la Biblia, como lo estamos haciendo ahora, y repito, me es necesaria esta introducción antes de la clase de hoy. Eso es como cuando usted viene y tiene un arbolito en la casa y se fue a la playa a pasear con la familia.
y regresa y el arbolito no está seco, pero está triste. Las hojitas se ponen tristes. Hay que echarle agua y hay que remover un poquito la maleza si está alrededor para que él recobre fuerza. Así nos pasa a nosotros cuando nos alejamos. Nos involucramos en muchas cosas que son importantes, que son necesarias para nuestra vida, pero nos olvidamos de lo principal. Entonces necesitamos echarle agüita. Y eso es lo que yo estoy haciendo, echándole agüita. Entonces cuando entramos al estudio y hemos sido intermitentes, es como ver la película y empiezan a ponerle el subtítulo. Entonces los subtítulos nos ayudan un poquito, nos orientan un poquito, pero seguimos necesitando de ayuda externa, seguimos necesitando de esos subtítulos. Pero si usted se toma en serio lo que está haciendo este año 2026, en los estudios que está haciendo bíblicos, voy a hablarle particularmente de nosotros. Cada pastor y cada iglesia alrededor del mundo tendrá su esquema ya diseñado. Pero hablando de las personas con seriedad que quieren aprender de Cristo, que quieren aprender de su voluntad, de realmente qué es lo que dice la palabra de Dios. Si usted se toma en serio lo que está haciendo y como si estuviera yendo al colegio, a la universidad, que no se lo va a perder, al trabajo, porque usted no deja de ir al trabajo porque se resfría, tiene que ir, si no lo despiden. Bueno, si nosotros nos comprometemos y decimos, Señor, voy a estar presente en, mientras sea mi decisión y mientras las circunstancias no me alejen de esto porque son demasiado difíciles de controlar por mi persona, voy a permanecer. Entonces el estudio bíblico que estamos haciendo tanto los lunes, tanto los viernes como los sábados, cada uno con su enfoque, nos va a ayudar a nosotros no solo a ver el subtítulo de la Biblia, sino a aprender el idioma. Entonces el idioma, el lenguaje bíblico, y yo no estoy hablando del griego, no estoy hablando del idioma hebreo, estoy hablando del lenguaje bíblico. Estoy hablando de cómo piensa la escritura, porque la escritura está viva, no es un libro con letras, tiene vida. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida. Entonces, cuando aprendemos cómo se conectan los símbolos, las imágenes, los tiempos, los silencios, llega el momento en que ya no necesitamos los subtítulos porque estamos entendiendo. Y cuando uno aprende el idioma, ya no solo lo entiende, sino que lo discierne. Ya no solo recibe la información, sino que lo lee con madurez. Por eso, mis hermanos, el estudio bíblico es lento, es progresivo, es en bloques. No estamos corriendo, no necesitamos correr. No necesitamos buscar el sensacionalismo y empezar a tratar de explicar cada detalle, ni cada figura, ni cada persona. Estamos aprendiendo a leer como la Biblia quiere ser leída, porque la Biblia no fue escrita para expertos, tampoco fue escrita para lectores apresurados. Cuando digo que no fue escrita para expertos, significa que fue escrita para que el más sencillo de los redimidos, una vez que el Espíritu Santo se posa en su corazón, pueda entender. A unos les fue dado, dijo el Señor Jesús, el entender y a otros no. Pues el Espíritu Santo nos fue dado para entender. Fue escrito para una iglesia que aprende a escuchar, que aprende a mirar, que aprende a perseverar. Así que no es solamente entender un pasaje. Venimos cada vez, a cada clase, a aprender el idioma de un reino. Y cuando ese idioma se aprende, se deja de tener miedo a lo que se está leyendo, porque estamos entendiendo lo que Dios está diciendo. Con esa conciencia, con esto que acabo de decir, con esta introducción bastante larga, yo lo sé, pero necesaria, les invito a que iniciemos la parte 27 del capítulo 6 de Apocalipsis, que están contenida en los versos 9 al 11. A los que están en casa, aquí en la clase, y a los que están en YouTube o otras plataformas escuchándome. Empiezo leyendo el verso 9 del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello,
Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Hago una pausa aquí. Lo primero que nos describe ya no son cosas de la tierra, sino algo que está sucediendo en el cielo. Y lo que está viendo él ahí, en este caso Juan, son almas de personas que perdieron la vida. Esto nos enseña varias cosas de primera entrada, antes de seguir leyendo el texto. Nos enseña que el cuerpo muere y el alma permanece, que el cuerpo puede estar en el cementerio, puede haber sido sepultado, puede haber sido consumido, incinerado, comido por los leones, perdido en el mar, no importa dónde esté el cuerpo, el alma está viva, porque es la parte que Dios nos puso a nosotros en su aliento, en su soplo, que no muere, el alma no muere. El alma va a estar con Dios eternamente o sin Dios eternamente, pero va a estar. Y él está viendo estas almas y están en el cielo y están bajo el altar. Ahorita voy a hablar cuál altar y la simbología de esto. ¿Qué los llevó a la muerte? Dice la causa de la palabra de Dios, o sea, fueron muertos primero por causa de la palabra de Dios y segundo por el testimonio que tenían. Eso fue los que los llevó a la muerte. Cuando digo yo llevó a la muerte, ellos no estaban buscando la muerte, pero el hecho de que siguieran la palabra de Dios, el hecho de que dieran el testimonio de Dios en base a la obediencia a esa palabra, los llevó a ser asesinados. Entonces dice el verso 10 que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Esto es importantísimo porque está reconociendo la majestad, la bondad, la misericordia de Dios. Y pregunta, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Ahora voy a explicar este punto también, porque esto no es una venganza basada en nuestro pensamiento, basada en nuestra forma de analizar el concepto de venganza, porque la venganza en el ser humano nace mayormente del odio, mayormente del resentimiento, del rencor, de las ganas de equiparar lo que nos hicieron, de desquitarnos. En el cielo no, porque en el cielo no existen esos sentimientos. Pero ellos están preguntando, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora voy a abordar eso. Espero que el tiempo me ayude. El verso 11 dice que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Dos grupos de personas hay aquí, los cuales están esperando a ser sellados, a ser marcados, y son consiervos y hermanos. Igualmente, mis hermanos, solo estoy haciendo un análisis general de los versos y ya me profundizo en ellos. Pero al que le gusta tomar nota, pues vaya anotando ahí. Y ahorita vamos a analizar eso a profundidad. Esperen, descansen, dice, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también deben ser muertos como ellos. ¿Como quienes? Como los que están clamando debajo del altar o bajo el altar. Entonces, con la apertura de este quinto sello, el Apocalipsis toma un giro. Hasta este punto, hasta donde estamos aquí, la revelación había marcado símbolos que afectaban la tierra de manera directa. Caballos, jinetes, guerras, escasez, muerte. Pero ahora el enfoque está cambiando. La, la mirada de Juan ya no ve procesos solamente visibles que serían en la tierra, sino que está viendo ahora algo invisible, no solo la historia, sino que el corazón se está enfocando en algo que no se puede explicar ocularmente, es el sufrimiento del pueblo de Dios. Toqué un poco en la clase pasada, pero ahora por supuesto es que lo voy a ampliar. Ya Juan no está viendo caballos, no está viendo jinetes, no está viendo armas, no está viendo catástrofes externas. Ahora lo que está viendo es un altar y debajo del altar hay almas.
Lo leo de nuevo, Apocalipsis 6:9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este detalle es fundamental, porque el texto no está hablando de cuerpos, está hablando de almas, ya lo expliqué. No está hablando de derrota, está hablando de testimonio. O sea, no se trata solamente de personas que murieron, sino de personas que ofrecieron su vida por lo que acabo de explicar, por la palabra y por el testimonio. O sea, lo que estamos viendo bajo el altar en este momento, saliéndose de toda la especulación y leyendo el lenguaje bíblico, no leyendo los subtítulos que otro le ponga, sino leyendo el lenguaje bíblico como tal, estamos viendo almas que representan un sacrificio aceptado, porque están ahí. Estar debajo del altar o estar bajo el altar no es una imagen de abandono, sino al contrario, es una imagen de honra. Son vidas que fueron derramadas como ofrenda delante de Dios por la causa de la palabra y causa del testimonio. Entonces el lector del primer siglo, que es donde tenemos que trasladarnos nosotros, entiende esta imagen de una forma significativa, especialmente si conocen los expedientes que sería el Antiguo Testamento, particularmente lo que gira alrededor de los sacrificios en el tabernáculo. Por eso para ellos esta imagen es muy significativa, porque la sangre del sacrificio en el Antiguo Testamento era derramada al pie del altar. Y estar debajo, estar al pie del altar, significa estar cubierto por el sacrificio de Cristo. Es estar más que solamente cubierto, es estar unido a Él en el padecimiento. O sea, esto no separa a las personas que están ahí de la victoria de Cristo. Por eso estas almas están clamando a gran voz y esta parte es muy importante. Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es como les dije hace unos segundos, no es un grito de venganza carnal, no es un grito de venganza humana. Es una apelación a la justicia divina. No están cuestionando el carácter de Dios porque le están diciendo santo y verdadero. Están reconociendo que Él es justo incluso en esas circunstancias en las que ellos perdieron la vida. Entonces aquí aparece una verdad que debe leerse con mucho cuidado pastoral. Primeramente, estamos en el sello quinto que tiene un gran significado. Porque el 5, cuando lo vemos desde el tabernáculo, cuando lo analizamos desde los lugares de acercamiento, no de condena, siempre va a estar asociado a la misericordia, a la gracia y a la meditación, a la reflexión. Ejemplos son el atrio que tenía 5 columnas separadas por medidas de 5 codos, 5 columnas de 5 codos de separación. Lo puede leer todo lo que estoy diciendo en Éxodo 27. El altar de bronce medía 5 codos por 5 codos. Así que los sacrificios de restitución, los sacrificios para poder dejar de lado la culpa, están descritos en Levítico. Y siempre están asociados al valor número 5. Y digo valor número 5 porque en el Antiguo Testamento no hay números, solo letras, pero corresponde a una letra que da como valor lo que conocemos nosotros como el número 5. Y el 5 no apunta al final del juicio, no apunta hasta llegar al último momento de la historia bíblica o hasta el momento de ser juzgados. No, el 5 apunta a una misericordia en medio de ese trayecto, en medio de lo que la iglesia está cabalgando en la historia. Porque eso
lo que representa la gracia ofrecida antes de la consumación durante todo el proceso. A ver si lo anoto un poquito para poder continuar desarrollando la idea. Usted se levantó esta mañana a la hora que haya sido. Puede ser en la madrugada, puede ser que haya tenido insomnio y haya dormido y despertado varias veces. Puede ser que haya dormido placenteramente toda la noche, pero se levantó. Yo me levanté. Tuvimos la oportunidad de desayunar si es que desayunamos, o de almorzar si es que almorzamos, o de cenar si es que cenamos. Y digo si es que porque tal vez algunas personas no desayunaron, porque no tenían, o porque no querían, o tal vez no almorzaron, o no cenaron, pero algo deben de haber comido, puesto que un cuerpo no puede vivir sin alimentarse. Algo debe de haber recibido, sea poco o sea mucho. La misericordia de Dios está presente en ese trayecto del día de hoy, está presente en mañana y está presente pasado mañana. Y así hasta el momento que estemos delante de Él. Entonces, cuando yo analizo que la revelación me está diciendo que el sufrimiento es controlado por el mismo Dios, que en medio del sufrimiento también yo puedo experimentar la coherencia de la misma creación. Toda la creación gime a una, dice, por la restauración de todas las cosas. Ahí estamos escuchando cada uno de los testigos. Y entre esos testigos que se escuchan, según lo que estamos estudiando hoy, está el altar. Porque dice que está bajo el altar. Yo necesito entender en el lenguaje bíblico, no en el lenguaje emocionalista, sensacionalista, especulativo o de opinión, sino en el lenguaje bíblico necesito saber cuál altar está hablando y cuál es la simbología de ese altar. Vi bajo el altar las almas. Aquí en el Apocalipsis no lo tenemos, pero si nos vamos al modelo del tabernáculo, ahí vamos a encontrarnos dos altares. El altar de bronce que está en el atrio, donde se sacrifica la ofrenda, sea la vaquilla, sean las tórtolas, sea el cordero. Ese es el primer altar. Y hay otro altar adentro, dentro de la tienda del tabernáculo, que se conoce como el altar del incienso. Ese es el lugar, está dentro del lugar santo. Ahí está el área donde ya está la intercesión, donde está la oración. Pero usted no ve sangre en el altar de la oración o de la intercesión de la manera que se ve en el altar de bronce, donde la sangre está derramada. No son aspersiones, sino que es realmente el sacrificio total, un sacrificio absoluto, donde tiene que derramarse hasta la última gota de sangre. Ya adentro lo que se ve es la carne hecha carbón, y esos carbones se ponen en el altar del incienso, donde se lanza justamente, valga la redundancia, el incienso mezclado con los aceites que producen el humo que representan la oración. Entonces ya yo separo un altar del otro porque cuando me está hablando que la sangre está bajo el altar, me está diciendo que es del altar del sacrificio. Está derramada al pie del altar. En hebreo, la vida se le pone por nombre Nefesh. Y dice que la vida, según Levítico 17:11, la sangre produce vida o la vida está en la sangre. Y aquí está diciendo que esta vida está bajo el altar y ya fue ofrecida. Pues sangre derramada, repito, y no es que quiera parecer repetitivo, sino que lo que quiero es que nuestra mente esté bastante clara. Se dio por causa de la palabra y por causa del testimonio. Entonces, automáticamente vamos a descargar el altar del incienso. Pero no puede haber una oración sin sangre, no puede haber una oración sin sacrificio,
No puede haber una oración sin entrega, sin redención. Por eso el Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Con una verdadera transformación para que esas oraciones suban hasta el Señor. Y en verdad, porque haya pasado por una verdadera conversión a través de la sangre del Hijo, el sacrificio que nos quita todo pecado, nos redime del pecado. Entonces el altar del sacrificio que estamos viendo en el tabernáculo, este altar es el que está siendo trasladado al cielo de una manera simbólica. Ahí las almas no están esperando justicia. Ahora voy a aclararles eso, porque están pidiendo justicia, pero no están esperando justicia. Pastor, no te estás contradiciendo. No, no, las almas están presentadas como ofrenda. Aquí parece que hay un problema a la hora de utilizar el lenguaje, porque el texto dice, claman, y esto es lo que claman, ¿hasta cuándo no juzgas y venga nuestra sangre? Pero me acaban de escuchar decir que las almas no están esperando justicia, sino presentadas como ofrenda. Explíqueme esto, pastor. Esto parece contradictorio, pero no es contradictorio. Hay muchas cosas que la gente dice, es que la Biblia se contradice, pero la Biblia nunca se contradice, es saber leer el lenguaje, es saberlo entender, porque aunque parece contradictorio, no lo es si entendemos desde dónde están clamando esas almas, porque el clamor no nace de la carencia, o sea, no es que no han sido aceptadas hasta que no se haga justicia por ellos. No, ya la justicia fue hecha, fue dada en la cruz del Calvario. Ahí se derramó todo el pago para resarcir, para satisfacer la justicia de Dios. Eso se dio en la cruz. Entonces no están ahí clamando por una venganza según nuestro concepto, esperando una justicia como nosotros la entenderíamos, que sería como que están clamando porque algo les falta. No, ellos están clamando desde la posición. Claman porque ya están en el lugar definido. Claman desde bajo el altar, no están desde un calabozo, no están desde una cruz, no están desde una cueva, están clamando desde un sacrificio que ya ha sido aceptado. Están delante del altar o bajo el altar. No están clamando desde algo que quedó pendiente. En Levítico, la sangre derramada al pie del altar no permitía, perdón, no pedía permiso, solo testificaba. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Para efectos teológicos, para efectos bíblicos, para el lenguaje celestial, la sangre está hablando. Aunque el sacrificio ya fue aceptado, aunque estas personas están ya en la presencia de Dios, la sangre sigue hablando. Esto nos conecta a nosotros a la sangre de Abel cuando clamaba. Ya en Génesis 4:10, Abel ya no está vivo, según lo describe el libro hebreo, ya no está vivo. Estoy hablando vivo en la tierra porque somos nosotros o adoramos a un Dios vivo y por lo tanto una vez que salimos de nuestro cuerpo estamos con vida delante de la presencia de Él. Pero hablando terrenalmente, ahí no está Él esperando justicia, diciendo, bueno, voy a esperar hasta que me den por satisfecha la venganza para poder entrar a la presencia de Dios. No, él está en la presencia de Dios. Pero la sangre que se ofreció en ese momento, voluntaria o involuntariamente, está clamando. Como dije en la clase pasada, la historia habla, la historia testifica, la historia presenta argumentos como si fuera un testigo más. Pero ni la historia, ni las almas,
ni la sangre están hablando como personas, como usted y yo nos estamos comunicando. Cuando decimos que la historia es llamada a comparecer, cuando decimos que las almas están desde el altar, no estamos personificando las emociones. Estamos usando ese lenguaje bíblico que cuando no se entiende, se traslada a interpretaciones que asustan a la gente. Pero esto que estamos estudiando nosotros, la Biblia lo hace constantemente. La sangre de Abel clama, dice en el libro de Génesis 4, cuando Dios está hablando con Caín, le dice, la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. En el Salmo 19, uno dice, los cielos cuentan la gloria de Dios cuando usted ha visto hablando del cielo, pero están hablando. La creación gime a una, dice en Romanos 8, verso 22, esperando la restauración de todas las cosas. Mis hermanos, analicemos estas palabras. Está gimiendo, está esperando, está clamando la creación. Y en ninguno de estos casos usted puede atribuirle una conciencia emocional actuando. Lo que hay ahí son realidades objetivas que dan testimonio. No es un clamor de la víctima, sino del testimonio de la víctima. Como les decía yo en la clase anterior, cuando se presenta delante de un juzgado para acusar a alguien que cometió un crimen, se presentan todas las pruebas. La persona que es víctima de ese crimen no está, tal vez ya incluso ha sido sepultado, pero la sangre, el testimonio que se haya dejado, las evidencias que hayan dejado, están hablando. Por eso hay gente, recuerdo una historia de un hombre, estoy hablando de una historia verdadera, si me equivoco el nombre del libro me perdonan, pero creo que se llama La isla de los hombres solos. Es un escritor costarricense, del cual no recuerdo en este momento el nombre lastimosamente. Pero él fue condenado a prisión por un delito que no cometió. Y este hombre pasó décadas en prisión, porque cuando encontraron los cuerpos de las personas que habían sido asesinadas, encontraron un cigarrillo o la colilla de un cigarrillo. José de León, gracias Gladys, José de León Sánchez, creo que sí, muchas gracias Gladys. José de León es el escritor. Este señor pasó en prisión y cuando pasó el tiempo, cuando viene la ciencia, la tecnología y todo, y se hace un juicio, entonces se hacen pruebas de ADN, se hacen otras investigaciones ya más científicas y se concluye de que el hombre no era el asesino. Y así pasa con muchas personas alrededor de este mundo. Personas que han sido condenadas siendo inocentes porque las circunstancias apuntaban a que ellos eran los criminales. Bueno, es liberado, pero ¿qué fue lo que clamó ahí? Lo que clamó no fueron los cuerpos de las víctimas que hayan dicho este señor no fue el mismo criminal, fueron las evidencias. Porque al igual que esto que estoy comentando, no son los ofendidos los que están clamando por una vindicación, sino que lo que clama es el testigo, el testimonio que sigue activo en el lapso de la historia. Mientras los caballos están galopando del Apocalipsis, demostrando lo que la humanidad ha venido pasando en toda su historia, el testimonio está hablándole a los que fueron, a los que son y a los que serán. O sea, a los que ya no están, a nosotros que estamos y a los que se irán sumando. Entonces las almas que están bajo el altar, ellas no están pidiéndole a Dios que haga algo por ellas, ya lo hizo. Están ahí, bajo el altar, están con Él. Están dando testimonio contra el sistema que los mató. En el sistema sacrificial, la ofrenda ya fue aceptada.
Pero aunque la ofrenda fue aceptada, el sacrificio sigue hablando. ¿Qué significa que el sacrificio siga hablando? Cuando nosotros decimos que el sacrificio sigue hablando, no estamos diciendo que los muertos están predicando, porque no es así. Tampoco decimos que hay voces audibles que están sonando por ahí, tal vez de fantasmas, ni tampoco que el cielo está repitiendo el mensaje. No es eso. Estamos diciendo en el lenguaje judicial, testimonial, no místico, como la gente lo quiere aplicar. Estamos diciendo que el sacrificio habla porque dejó evidencia. La sangre está hablando porque establece una responsabilidad. Y en medio de eso, la fidelidad está hablando porque expone la verdad. ¿Y quién es el que está exponiendo la verdad? ¿Quién es la fidelidad si no es el mismo Señor Jesucristo que cada sello que abre, Él está dando testimonio de su sacrificio, de la expiación que Él dio, está dando testimonio de la obra completa y está hablando por cada una de las personas que han sido sacrificadas, han muerto, perseguidas por seguirlo. Porque la sangre de Jesucristo habla mejor que la sangre de Abel y que cualquier sangre. No es que el Señor esté muriendo otra vez, no, sino que el sacrificio sigue dando testimonio. Les decía yo en la clase pasada, y a los que están escuchando en YouTube les invito a que se devuelvan una clase para que puedan entender el concepto que estoy desarrollando, que no hay lágrima delante de Dios que no sea redimida, no hay vergüenza que no sea resarcida, no hay injusticia que no haya de encontrar justicia en el Señor. O sea, todo, absolutamente todo en Cristo va a ser absolutamente pagado porque ya fue pagado. Cuando digo que va a ser pagado es porque nosotros debemos de vernos allá. Y no hay nada, no hay daño que hayamos recibido que no vaya a ser presentado delante del altar. Hasta las palabras, hasta las pequeñas palabras, cuando decimos cosas que lastiman a las personas o cuando dicen cosas que no lastiman, hasta eso dice la Biblia que será sacado en el día del juicio. De toda palabra ociosa darás cuenta a Dios. Si usted trata mal a su esposa, si usted trata mal a su esposo, si utiliza palabras soeces, y palabras soeces no son palabras solamente vulgares, son palabras que lastimen, que golpeen, que hieran, de eso hay que dar cuentas a Dios. Porque el punto central es dónde nos encontramos hoy nosotros como iglesia en relación a esto. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo que sigue dando testimonio. Y no porque esté repitiéndose la cruz, sino porque vive a la luz de la cruz. Vivimos a la luz de la cruz. El Señor dijo, seréis mis testigos. Y Pablo dice que llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nosotros. La iglesia no va a sustituir el sacrificio de Cristo, pero encarna la historia, es el testimonio de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando Pablo iba hacia Damasco, el relato que está en Hechos capítulo 9, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto es muy importante, esto es decisivo. Jesús no está diciendo, ¿por qué persigues a mis seguidores? Esto es clave, mis hermanos. Él no dice, ¿por qué estás atacando a la iglesia? ¿O por qué estás matando a esta gente? No, Él está diciendo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor habla así. Porque el testimonio de la iglesia está unido a Cristo. Porque tocar a la iglesia es tocarlo a Él. Por eso esas almas están clamando, no por una venganza como nosotros la concebimos, porque en el cielo no hay rencor, en el cielo no hay un deseo de venganza como lo concebimos nosotros, sino porque hay un testimonio de estas personas esperando la
la restauración de todas las cosas y esperando a los que han de ser sellados para que ya todo termine. Es como decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Más que un reclamo es estar diciendo al Señor, uy, ya casi termina todo esto. ¿De qué están hablando ellos ahí? ¿Qué es lo que están manifestando ellos ahí? No están hablando o no dice que Esteban esté gritando desde el cielo. Tampoco dice que la sangre literalmente está clamando, sino que está diciendo que la fidelidad de la iglesia está dando testimonio de que está ahí gracias a Jesucristo. Que cada cristiano perseguido, que cada familia desplazada, que cada testigo en silencio es evidencia acumulada. Saulo no es detenido con un argumento teológico, sino que es detenido, es confrontado con un encuentro judicial con el Cristo glorificado. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo, estas personas están fusionadas a mí, están unidas a mí, donde yo estoy, ellos van a estar. Perseguirlos a ellos es perseguirme a mí. Así que cuando ellos claman, no están clamando por justicia porque ya la justicia se dio. Están ahí, están bajo el altar. Claman porque es parte de la historia para usted y para mí, para mostrarnos a nosotros que ellos no están esperando por justicia como quien está guardando algo que les dé una solución, sino están diciendo fuimos parte de este proceso. Somos la evidencia viva de este proceso. No es un clamor emocional, es un clamor legal. La palabra ahí es equiqueo. Y esta palabra griega no expresa enojo, no expresa resentimiento, no expresa un desahogo de estas personas. Lo que ellos están diciendo es algo que va conforme al corazón de Dios, conforme al carácter de Dios. Por eso el clamor no va dirigido a cualquiera, ni siquiera a ellos mismos, sino Señor santo, santo y verdadero. No es diciendo, ¿por qué nos pasó esto? Lo que ellos están haciendo es preguntando cuándo es ya manifestada la totalidad de lo que nos anunciaste. Es como cuando un chiquito va con usted y usted le dice, vamos para la playa y le dice, mami, ¿cuánto falta? Usted ya casi llegamos. Pero ¿cuánto falta? Ya casi llegamos. Él está deseando ver la playa, está deseando ver el mar, está deseando ver las olas. Entonces en su mente él se ve allá, pero está constantemente preguntando, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Bueno, esas almas están ahí porque están en el final del trayecto, pero está diciendo, ¿cuánto falta? Y Dios no les dice, yo todavía no los he escuchado, o sea, espérense, porque todavía ustedes no son justos, todavía ustedes no han sido redimidos, esperen su turno, suave, todavía no les toca. No, no, al contrario, les da vestiduras blancas, que eso es aprobación, les da descanso para que no tengan ningún tipo de ansiedad y les habla del tiempo, espere un poquito, que eso es soberanía, yo tengo el control. ¿Eso qué nos prueba a nosotros? Que no están clamando por un estatus, ya están ahí, sino están clamando porque esto termine, porque lleguemos a la playa de manera simbólica. Porque cuando una persona prepara toda una fiesta para poder tener un matrimonio y ahorran y trabajan duro y se comprometen y hacen todo cuando están frente al altar y se están casando, ven hacia atrás y ven toda la preparación, el esfuerzo, el trabajo. Eso es lo que están viendo ellos hacia atrás, están viendo el esfuerzo, todo lo que sucedió, pero están frente al Señor que los está casando, porque todo esto se está dando en los cielos. Porque el clamor bajo el altar no nace de la injusticia sufrida, sino que el clamor nace del sacrificio que ya fue aceptado. No es una voz de resentimiento, sino que es el testimonio vivo del que está pidiéndole a la verdad
que por favor ya podamos ver el final totalmente manifestado. Las causas de la muerte, ¿cuáles fueron? La palabra de Dios y el testimonio que tenían. En eso es muy preciso el texto. Fue por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Es muy preciso, no dice que fue por otra cosa. O sea, no murieron porque fueron rebeldes políticos, no murieron porque se levantaron a defender una ideología, no murieron porque fueron violentos o porque fueron fanáticos, no murieron porque hicieron marchas, murieron por ser fiel a la revelación, o sea, a la palabra. Y al testimonio significa que vivieron conforme a esa palabra. Por eso en el Apocalipsis capítulo 12, en el verso 11, dice que no amaron sus vidas hasta la muerte. A ver, lo leo para que nos quede más claro, porque esto es hermosísimo. En Apocalipsis capítulo 12, verso 11, que nos falta un poco para llegar allá, bastante rato, dice así en el verso 11, y ellos, está hablando de estas personas que están bajo el altar, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Logra ver la relación por la palabra y el testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron significa que pusieron en mayor importancia al Dios y a su voluntad que sus propias vidas. Por eso el verso dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque no le está hablando a la tierra, le está hablando a todo el escenario del cielo. Les dice, alégrense, pero le envía un mensaje a los que están en la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar. El mar es una figura donde representa multitudes, cantidades de personas. Y dice, ay de ustedes los que están ahí abajo, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí no hay una introducción de una idea nueva. Aquí lo que está diciendo es que el enemigo, al ver que ya todo está siendo concluido, está aumentando los dolores en la tierra y está atacando a la humanidad porque sabe que el tiempo se le acabó. Entonces el testimonio produce justicia, no produce caos, pero produce persecución también. Por eso es que dice que ellos han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es un orden, mis hermanos, que nunca debemos invertir por medio de la palabra y el testimonio. Sangre, palabra, testimonio. Porque la sangre del cordero, que es donde están, es el fundamento objetivo para poder estar ahí. Y la palabra del testimonio, lo que está manifestando es la historia que tuvieron que vivir. Y en esa historia dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa es la coherencia que ellos tienen hasta el final. El testimonio no crea la victoria. El testimonio revela la victoria. Por eso cuando el testimonio es fiel, Dios es exaltado. Mis hermanos, cuando nosotros nos comportamos de acuerdo al testimonio que Dios nos dice que tengamos, y yo no les voy a trasladar a los tiempos antiguos a su día a día. Cuando alguien viene y nos hace daño y nosotros respondemos con amor, paguen, dice, al mal con bien, dijo el Señor. Pasen por alto la ofensa. Eso lo que hace es, delante de Dios, ponernos a nosotros como siervos que somos aceptados incluso bajo ese altar. Entonces la verdad queda establecida, la verdad queda registrada. Quedan conectados todos los padecimientos, todos los sufrimientos, a causa de la palabra y a causa del testimonio. Subrayo. Ah, no, es que usted está sufriendo porque se robó una plata y lo metieron a la cárcel. No, ese no está hablando de ese sufrimiento. Ah, es que usted está sufriendo porque usted maltrataba a su esposa y su esposa lo abandonó. No es ese sufrimiento. Ah, es que usted está sufriendo porque sus hijos no lo volvieron a visitar nunca porque usted es un papá grosero, un papá
totalmente hostil para con ellos, entonces no lo visitan y te hiciste viejo solo porque no supiste valorar y amar a tus hijos. No, no es eso sufrimiento. Ah, es que está sufriendo usted, mujer, porque le gritaba improperios a su esposo y terminó yéndose. No voy a hablar de que se fue con otra mujer, eso no es justificación, pero que el hombre explotó, no es el sufrimiento. Ah, es que está sufriendo usted porque hizo trampa en el examen y entonces lo echaron del aula y ahora tiene que repetir todo el año. No, no es ese sufrimiento. Es el sufrimiento a causa de la palabra y del testimonio. Es ese sacrificio que hace el justo. Por eso es que están recibiendo vestiduras blancas. Y ahora surge una pregunta. ¿Por qué claman contra los moradores de la tierra? O sea, ¿por qué hacen eso si ya están en el cielo? Porque esta expresión no es geográfica, es teológica. Lo que ellos están haciendo, clamando contra los moradores de la tierra, es por todo lo que han hecho en ese sistema contra todas las personas que han decidido entregar su vida a Dios. Contra esas personas que decidieron rechazar el reino. A ver si lo puedo explicar de una manera más clara en Filipenses capítulo 3. Esto nos ayuda a entender. Dice en Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está hablando Pablo, le dice, hagan como yo hago. Él está diciendo no en arrogancia, él no lo está diciendo porque él se sienta mejor. Él está diciendo que lo vean a él como él actúa consecuentemente según lo que Cristo enseñó. Y dice en el verso 18, recuerde que estoy en Filipenses capítulo 3, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es ser enemigo de la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es renuncia, la cruz de Cristo es dejar de lado las cosas que Dios nos pide dejar de lado. Entre esos está el afán por las riquezas, está el afán por la venganza, todas las cosas que el mundo ofrece. Ser enemigo de la cruz de Cristo es predicar a un Cristo como, como que nosotros no vamos a tener ningún tipo de aflicción si nos acercamos al Señor. Eso es un mensaje anticristo, porque el Señor mismo lo dijo. En el mundo hay aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Entonces, si dice que hay aflicciones en el mundo, que no teman a las aflicciones, está diciendo que vamos a pasar por las aflicciones en el día a día. No conozco a nadie que no viva aflicciones, no conozco absolutamente a nadie que no derrame lágrimas por las circunstancias en las que vivimos. Pero esas personas que están mintiendo, esas personas que están engañando a la iglesia, esas personas que le están diciendo que todo es color de rosa, dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, cuyo Dios es el vientre porque están pensando solo en lo material. Por eso el texto dice que solo piensan en lo terrenal. Pero para conectarnos con lo que estoy hablando de las almas, porque solamente tomé este texto ampliado para poder que nuestra mente vea la diferencia entre los que Dios no acepta, los que Dios rechaza y los que Dios recibe, dice el verso 20, continúa en Filipenses capítulo 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ok, ya ahí nos conecta a lo que estamos estudiando hoy, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Las almas no están clamando contra los humanos, aunque los humanos son parte del sistema. Las almas están clamando contra un sistema antagónico al reino de Dios. Y las vestiduras blancas que se le dan a estas almas que están clamando significan ya son justificados,
Ya tienen la aprobación divina. Ya la victoria está consumada. Por eso en el Apocalipsis capítulo 3 verso 5, voy a leer mejor el 15. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por lo cual eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí nos está enseñando nosotros que lo que el Señor está rechazando es una conducta que Él no aprueba. Tome una decisión, sean firmes. Si dicen que están conmigo, pero no los quiero allá y aquí. Es lo que el Señor está diciendo, sean consecuentes. No es que un día nos levantamos siendo creyentes muy emocionales, muy eufóricos y mañana ya no queremos nada con Dios. Podemos ser que nos levantemos tristes, pero siempre queriendo algo con Dios, siempre queriendo ser dirigidos por Él. Usted no puede venir y decir, no, yo dejo botado todo esto, ya no quiero, no me voy a volver a reunir, no voy a volver a estudiar, porque eso no es consecuente con un corazón que está entregado a la palabra y que está entregado al testimonio. El Señor lo dijo de esta manera, si se fueron es porque no eran de nosotros. Porque una persona puede estar comiendo entre los cerdos, puede estar deseando el alimento de los cerdos porque hizo lo incorrecto. Me refiero a la parábola del hijo pródigo. Pero está anhelando la casa, está anhelando estar con el Padre. Entonces, cuando el Señor nos indica eso, de que nosotros tenemos que permanecer, nos está diciendo que no importa la circunstancia, no importa cuán difícil veamos la vida, no importa cuán duro enfrentemos lo que tengamos que enfrentar, sea emocional, financiero, geográfico, político, de clima, no importa lo que sea. Debemos de estar siempre en medio de las lágrimas, en medio de la súplica, anhelando por la conclusión y restauración de todas las cosas. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Nota eso? Salieron de la gran tribulación. Dice el verso 15, por eso están delante del trono de Dios. Estos son los que estamos viendo. Y le sirven día y noche en su templo. No están ahí clamando, pero llorando. O sea, clamando y haciendo nada. No están sirviendo en el templo de Dios porque ya están restaurados, ya están presentados como aceptos. Y por eso dice que sirven de día y de noche en el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Extender el tabernáculo, mis hermanos, significa que estas personas no fueron arrebatadas y aún así el Señor las tiene en su presencia. Se llama misericordia. Y empieza a describir las cosas que padecían en el verso 16, donde dice, ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ojos sobre ellos. Hermosísimo es esto. El que está abriendo los sellos, el único que puede tocar el testamento y ejecutar los juicios, dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán justicia. Bienaventurados no es un estado de ánimo, es un estatus delante de Dios. Donde Dios nos ve, nosotros deberíamos vernos. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concebido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No se les da descanso inmediato, pero se les da identidad para que puedan esperar. Se le dan vestiduras blancas. Y por eso, mis hermanos y mis hermanas, esto pastoralmente es hermosísimo. Dios no les dice esperen sin afirmar quiénes son.
sino les dice quiénes son. Y aquí viene la parte donde menciona a los dos grupos, a quienes tienen que esperar. Esperen a sus consiervos y hermanos, dos grupos distintos, consiervos y hermanos. Hay una distinción aquí porque Él nos dice esperen a todos los que han de ser sellados. Sí, estos tienen que ser sellados, consiervos y hermanos. Y no es una redundancia. Consiervos son aquellas personas que trabajan bajo el mismo servicio. Por eso se llama consiervos, bajo la misma función profética. Y hermanos son los que están en la misma familia, pero no necesariamente están en servicio. Y esto abre dos grupos hermosísimos, mis hermanos. Es un llamado al testimonio público, porque está hablando de los que sirvieron, los que se entregaron, los que estuvieron el día a día en las cosas del Señor. Esos son consiervos. Los que participaron a la par del pastor, los que participaron a la par de los hermanos, esos son consiervos. Pero hay gente que no está al servicio, pero está ahí redimida, está siendo esperada. Usted no crea que porque su familia, su hijo, su papá, su mamá, su hermana no se congrega, no significa que por eso sea un candidato al infierno. Porque un hombre al lado de la cruz del Señor le dijo a él, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y este hombre no se había discipulado, no se había congregado, no hay testimonio de que él haya estado ni siquiera en una sinagoga, pero él le dice, ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Entonces, al decir consiervos y hermanos, está hablando de los que usted evidentemente vio servir, pero otras personas que forman parte de la familia que todavía no ha sido completado, pero no están quedando por fuera. Y porque todos están destinados a morir. Aquí nosotros tenemos que ser bíblicos y tenemos que ser muy sobrios. Porque el Señor dijo, si a mí me persiguieron, también a vosotros. Y Pablo dijo, a vosotros os es concebido padecer por él. No es un destino fatalista, sino que es la vocación redentora. Es esa semilla que el Señor dice que en el paso del tiempo fue sembrada y va creciendo. En Juan 12, en el verso 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que me ama, su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Se da cuenta cómo el servicio, cómo la entrega al Señor no está exenta de sufrimiento? Aquí el Apocalipsis nos está permitiendo ver la historia desde adentro. Los caballos han galopado en toda la historia. La paz fue retirada en muchos momentos de la historia. La muerte caminó con permiso durante mucho tiempo de la historia. El sufrimiento ha sido reconocido desde el altar que se dio en toda la historia. O sea, vemos que hay una fragilidad en el mundo, vemos que en medio de todo eso está la fidelidad de Dios, pero el texto nos enseña a nosotros que aún no se ha dado la última palabra. Y en esto que estamos leyendo, mis hermanos, aunque ellos están diciendo, hasta cuándo no vengarás la sangre de nosotros, en los que están en la tierra? Nosotros debemos de ver la misericordia de Dios. Va más allá del deseo de justicia nuestro, porque el Señor está esperando a que todos sean sellados y esto significa a que sean salvados en medio de la tribulación.
Entonces la humanidad no es la que está actuando ahí, sino que el cielo está escuchando a Dios actuando en toda su misericordia. Y lo que sigue, mis hermanos, conforme vamos estudiando, no es un ciclo de advertencias, sino es un punto de inflexión. Es la historia que se ve expuesta, se ve sacudida, donde no solo responderán hombres, sino que va a responder toda la creación misma. Toda la creación es reaccionaria, toda la creación es testigo y que cuando abramos el siguiente sello, no vamos a ver caballos, no vamos a ver testigos, sino que vamos a ver un estremecimiento que empieza a alcanzar los cielos y la tierra. O sea, en el lenguaje que estamos estudiando, donde usted los subtítulos los está desplazando hacia un lado para poder entender y discernir. En este lenguaje histórico, en este lenguaje cósmico, donde el temor será silenciado, donde el Señor cubrirá y está cubriendo con toda su gracia la tierra. Y aun cuando no lo hemos estudiado, pero vamos a llegar ahí, vamos a ir poniendo cada bloque, vamos a ir llegando a cada estación, vamos a ir echando gasolina en el carro cada vez que nos detenemos en cada ciudad. Estoy hablando simbólicamente, por supuesto. Vamos a ir viendo cómo el silencio es honrado en el paso del tiempo. Usted puede sufrir en su vida privada. Usted puede sufrir la agresión incluso de los más cercanos. Y más si estos se dicen llamar cristianos. Porque lastimosamente el que más lastima es el que se dice cristiano. Somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Y el Señor dice, esto no se queda así. Entonces aquí hay dos escenarios. Dos escenarios para el que está siendo víctima de agresión. El Señor le dice, esto no se va a quedar así. El Señor dice que el impío recibirá su justo castigo. Impío no significa no creyente. Impío significa cualquier persona que actúe en contra de la piedad. Sea creyente o no sea creyente, cualquier persona que actúe en contra de lo que Dios establece va a recibir su justo castigo. Y el que da por menosprecio, según el libro de Hebreos, la sangre de Cristo, no le queda más que una expectación de juicio. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y si usted se dice cristiano, si usted se dice cristiana, debe entender que también detrás de las acciones hay responsabilidades y Dios no va a dejar pasar por alto eso. Pero está la otra parte. Está la parte donde nosotros nos preguntamos, Señor, ¿quién gobierna esta historia? Y eso queda claro. Queda claro porque quien gobierna la historia es el que está abriendo cada uno de los sellos. Él es el que está diciendo la dirección que está tomando esta historia. Ahora surge una pregunta. Pastor, yo sé que el Señor me consuela. Yo sé que el Señor va a hacer justicia. De hecho, yo quiero hacer una modificación a esto. Va a hacer justicia. No, está haciendo justicia. Porque el Señor dice, cuando leemos la carta de Marcos, que no hay nada oculto que no se haga manifiesto ni escondido que no salga a la luz. No importa lo que pase en la oscuridad que esté, Dios lo va a sacar. Y va a avergonzar al que tenga que avergonzar. Y Dios es experto en avergonzar a los que no tienen un genuino arrepentimiento y usan su nombre para dar más testimonio, no solo afuera, sino adentro. Y hoy les digo, mis hermanos, a ustedes y a mí, tiemblen, tiemblen, porque el Señor no va a dejar pasar por alto
que se pisotee la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo está dando testimonio. Y si somos una cosa delante de los demás y otra cosa en nuestra vida privada, el Señor esto lo va a sacar a relucir y como a David lo va a avergonzar. No espere a morir para ver todo pasar como si fuera una película, aunque va a pasar, sino que aquí mismo en la tierra, aquí mismo en su vida diaria, aquí mismo en el trabajo, en su casa, en la iglesia, en donde sea, el Señor va a sacar a la luz nuestra vida oculta que lo avergüenza a Él delante de los ángeles. El pastor, pero es que nadie se está dando cuenta. Bueno, la verdad es que no, sí, fui un poco grosero con mis hijos, sí, sí es cierto, pero solo ellos se dieron cuenta. Ay, sí, fui un poco grosero con mi esposo, o sea, fui grosero con mi esposa. Solo ellos se dieron cuenta, no, señor, cuidado, cuidado porque los ángeles están aprendiendo. Y Dios no va a dejar que los ángeles lo vean a Él pasar por alto la justicia. Entonces, no importa si las personas ya no están en la tierra, si las personas no están en nuestro entorno, cuando estén delante de la presencia de Él, la sangre que está al pie del altar va a estar clamando por justicia. Y esa justicia se va a dar en el día a día. Nos quedan 30 minutos, 5 para orar y 25 para participar. Les invito, ya casi cierro la grabación, les invito a que participemos, nos edificamos los unos a los otros a través de nuestras participaciones. Un máximo de 3 participaciones. Cierro en este momento la grabación.